Hola, ¿qué tal? A continuación mis compañeros les presentarán una discusión acerca de sistemas de inferencia y control difuso. Hola, buenas noches. Mi nombre es Axel. Vengo aquí con mi compañera Leslie y con mi compañero Alberto. Vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los componentes básicos de un sistema de inferencia difuso y de un controlador difuso? Bueno, los componentes de un sistema de inferencia difusa son reglas difusas, el diccionario que es con funciones de membresía y los mecanismos de raciocinio. Las reglas difusas básicamente nos hacen ver los problemas y acomodarlo de tal forma de tener como un algoritmo de cómo entenderlo, de si pasa esto, entonces sucede esto. El diccionario es el valor o las variables, le ponemos nombre a nuestras variables, les ponemos un nombre para poderlas manipular. Y los mecanismos de raciocinio es cómo vamos a manipular esas variables que acabamos de nombrar. Los elementos de un control difuso es antecedentes, fusificación, reglas de fusificación y las consecuencias. Los antecedentes serían nuestro problema en realidad, o lo que queremos, sí, nuestro problema. La fusificación es parametrizar, darles un valor a estas variables. Las reglas es, como ya comenté antes, es cómo vamos a jugar con estos antecedentes. La defusificación es volver a regresar al estado principal esas variables, y la consecuencia es lo que nos va a entregar ya como resultado, ya sin ningún cambio ni nada, que lo podamos leer. ¿Me permite un tantito? Yo podría agregar que un sistema de inferencia es el núcleo del controlador difuso. O sea, ¿a qué me refiero? Un controlador difuso se basa en sí en un sistema de inferencia, pero más otras partes. Por ejemplo, dijo acerca de la fusificación. Yo podría decir que la fusificación es que tenemos, por ejemplo, bueno, voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Tenemos un termómetro y empezamos a calentar un alambre de cobre. Entonces, dependiendo de qué tan caliente va a ser, podemos crear varias funciones. Que una va a ser cuando está muy caliente, cuando no está caliente y cuando está frío. Entonces la fusificación es darle un valor a eso. De ahí pues nos vamos a ir a las reglas difusas, que siempre estas reglas difusas van a tener una estructura que es si esto es así, entonces nuestro controlador se va a comportar de esta manera. Y la desfusificación consiste en que a estas alturas de nuestro proceso siempre vamos a tener también valores difusos. Siempre vamos a tener valores difusos. Bueno, no siempre, dependiendo de qué tipo de sistema de inferencia estemos utilizando. Pero la desfusificación es mandar de nuestro espacio difuso, sacar un espacio un valor certero y ya poder trabajar con él. Retomando lo que dijo mi compañero, la segunda pregunta nos dice que cuál es la diferencia entre un controlador difuso y un sistema de interferencia difuso. Como decía él, nuestro sistema de interferencia difuso está dentro de nuestro controlador difuso. Nuestro controlador difuso, como ya lo mencionaron, tiene todos esos antecedentes, nuestra fusificación, nuestras reglas, nuestra defusificación y pues nuestras consecuencias. Por lo tanto, podemos decir que el controlador difuso está dentro de él, es como que el que va a realizar el proceso, es como nuestro cerebro de nuestro controlador difuso. Bueno, otra pregunta. ¿Para qué sirve la fusificación, las reglas difusas, la máquina de inferencia
y la desfusificación. ¿Para qué sirve la fusificación, Alberto? Bueno, la fusificación nos sirve, como ya habías comentado, tomamos un problema. Este problema lo tenemos con cantidades, ¿cómo se podría llamar? Certeras. Y lo que queremos saber es saber qué tanto es de un valor y qué tanto es de otro, poder hacerlo difuso. Así, darle el valor de membresía. ajá, darle valor de membresía, exactamente. Entonces, teniendo este valor de membresía, eso es fusificar, que viene de difuso. Entonces, saber que es tanto caliente, pero que también está, por decir, tomando el ejemplo de la temperatura, que está una parte en caliente y otra parte que está en algo frío, pues que ese es un término medio, pero pues no hay nada, o sea que pertenece a las dos, vaya. Eso es fusificación. Okay. Leslie, ¿qué son las reglas difusas? Las reglas difusas, primeramente nosotros las definimos. Y de ahí, ya que tenemos nuestra fusificación, que es darle a cada una de las variables una pertenencia, entonces a nuestras reglas es por decir, en un ejemplo, si tal cosa va a ser esto, entonces haz esto. Entonces nosotros formamos cada una de esas reglas y de acuerdo a esas reglas es como van a ser nuestros resultados. Y más que nada las reglas difusas sirven para especificar el comportamiento de nuestro controlador. Las normas o pasos que tiene que seguir para llegar a nuestra consecuencia. Las reglas son el control, ¿no? El cómo va a funcionar nuestro sistema en general. La toma de decisión. Bueno, yo pienso que la máquina de inferencia sirve para hacer el proceso. O sea, ya tenemos como delimitaciones que son nuestras reglas difusas. Ya tenemos variables. Ahora nos falta el paso siguiente, o sea, y de esto se encarga la máquina de inferencia, que es realizar los procesos, ver si es por ejemplo, en los controles certeros, la mayoría trabajan o es blanco o es negro. Cuando estamos aquí, nuestra máquina de inferencia se encarga de decir qué tan blanco es o qué tan negro es, más no llevarlos al extremo. Y la desfusificación, como dije antes, nuestro controlador difuso a estas alturas trabaja con valores difusos. En general son funciones de membresía. Entonces la desfusificación es el método que tenemos para pasar de los valores difusos a los valores certeros, que es con lo que va a trabajar, es con lo que se trabaja en la realidad. Nos va a regresar una respuesta, una consecuencia de forma concreta. O sea, no nos va a decir está en frío y en caliente, nos va a decir de cierta forma está tibio. Entonces la máquina de inferencia en general evalúa nuestras reglas y la de fusificación pues nos da ya en concreto un valor certero. Bueno, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué métodos de desfusificación existen? Y tenemos que explicar cómo funciona cada uno de estos. El primero que se me ocurre es el método del centroide. Comúnmente es el más conocido y es el que más se utiliza. También es el que más recomiendan en la literatura. ¿Qué es lo que hace el centroide? Nuestro sistema de inferencia nos va a arrojar lo que es la unión de varias funciones de membresía o una sola función de membresía, y tenemos que calcular cuál es el área bajo la curva de nuestra función. Ya teniendo el área total de nuestra función, utilizando varios métodos para encontrar el centroide de esa área en total, al encontrar el centroide, esto quiere decir que vamos a encontrar un punto. Es un Exacto. punto en el área donde nosotros podemos equilibrar, pues está equilibrado, tiene algo que ver con la densidad de área, donde hay más área, donde hay menos área. Vamos a equilibrar un punto, a encontrar un punto donde esa área se equilibre por su diferencia de densidad.
Exacto. Otro método no tan utilizado, pero sí más conocido, Faltó agregar ahí que después se hace un promedio de los centroides, ¿no? no, porque estás calculando el centroide de toda la figura que te da tu función. La fórmula para calcular el centroide sí es una sumatoria diferente. Pero me parece, ¿no? Que es una sumatoria. Bueno, puedo agregar que todo depende. Si nuestra función de membresía está discretizada, o sea, son valores en específico, tenemos que utilizar una sumatoria. Pero si nuestra función de membresía es continua, vamos a hacer una integral, ya que nuestra función es continua. Bueno, retomando el tema, la siguiente sería el método de desfusificación por bisectriz. Este consiste en encontrar un punto en particular que va a dividir el área en dos partes exactamente iguales. Pues no precisamente pueden ser exactas, pero No. son casi, no son casi exactas. O sea, puede que se dé el caso que sean exactamente iguales, pero también hay el caso en el que sean casi. Es donde se equilibren las dos áreas, más que nada. Tenemos esta área más grande, pero más delgada. Pero esta área es más corta, pero más ancha. Sí, lo que trata este método es de Que las áreas sean iguales. dividir en dos partes nuestra función, pero que sean lo más parecidas en área en cada lado. Bueno, está el método MOM, que por sus siglas en inglés es Mean of Maximum, y este quiere decir que de todos nuestros valores máximos de nuestra función, va a tratar de encontrar el que esté a la mitad de todos estos valores máximos de nuestra función de membresía. Está la función long, que encuentra el máximo de los máximos, por así decirlo. Como los valores máximos de nuestras funciones de membresía, las lleva a otra función de membresía de resultado, y bajo esa curva saca todavía otro máximo. Yo no pienso que eso sea, Alberto. Por ejemplo, yo podría decir que si tenemos una función de membresía que tiene, no sé, esta forma, hay un punto en el que nuestra función es máxima, pero puede que si hacemos un suma a esa parte de nuestra función, sean varios valores que tienen el mismo valor de membresía. Entonces esto va a estar en función de que si está más acercado a un parámetro o a otro. Por lo general, siempre que Va a tender a ir exacto, se va hacia el máximo. donde haya un máximo. Y está el ¿El sum, que es lo contrario al long. ¿Podrías explicar un